Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video sobre Poké MMO con Medina. ¿Saben? Hace mucho no hacía un videíto de legendarios. Recuerdo que el último fue de Zapdos y justo cuando lo terminé se me inundó la casa, así que no pude hacer esto, por lo que me tuve que esperar 3 meses para al fin verme las caras con este granuja. Bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos con nuestro sexto video. Así es, sexto video, sobre fechas, tips y todo lo que necesitas saber para capturar al legendario mensual. En esta ocasión viajaremos a la antigua y legendaria región de Johto. Región con absolutamente uno de los mejores paisajes naturales dentro del universo de Pokémon. Región donde constantemente se venera la cultura de los antepasados con obras teatrales. Pobre Toto, quería apagar el fuego. Y por supuesto, la región donde el gran y poderoso Team Rocket resurgió de las cenizas. O bueno, no tanto. En fin, Johto es sin lugar a dudas una región demasiado enriquecida con lo que a historia se refiere, trayendo mitos importantes y aún mejor, leyendas. Y esta no será la excepción, ya que como vieron en el título del video, hoy hablaremos de todo lo necesario para capturar a uno de los legendarios que más nos marcó en una película de Pokémon. Del trío de bestias legendarias, es el que más impone respeto, sin lugar a dudas. Aquí te traigo todo lo que necesitas saber sobre cómo capturar a Entei. Apodo, el emperador de las llamas. Tipo, fuego. Nivel, 50. Lugar de aparición, toda la región de Johto. Y con esto me refiero a toda la hierba en la región, pero no aparecerá dentro de cuevas y en el agua, tampoco pescando ni usando dulce aroma. Y aún más, tampoco aparecerá con el truco del repelente, así que no lo intentes. Requisitos de aparición: haber derrotado la primera vez a Ho-Oh, ese que te sale a nivel 40 aproximadamente. Y aunque no sea obligatorio pasar la liga de Johto, te lo recomiendo totalmente, porque así podrás enfrentarte a él con Pokémon sin ninguna restricción de nivel. Meses donde aparece: octubre, enero, abril y julio. Solamente en estos meses estará disponible nuestro querido León Errante, ya que al cambiar de mes podrás encontrar a sus otros dos compañeros, Raikou y Suicune, que si tienes dudas te recomiendo ver ambos videos para que sepas cuál está actualmente disponible al momento de tú ver este video. Cantidad: solo uno en cada uno de esos meses. Esto significa que si atrapas uno en octubre, podrás volver a atrapar otro en enero, abril y julio. Probabilidad de aparición: 1 en 8000. En resumen, probablemente te demores unas cuantas horas en encontrarlo. Mucha suerte, pequeños saltamontes. Habilidad: presión. Consume el doble de PPs a quien lo ataca. Y cómo olvidar la habilidad oculta: humillar a Charizard. Movimientos: fuego sagrado, tierra temblor, velocidad extrema y triturar. Turnos promedio para capturarlo: 45 turnos aproximadamente. Digo aproximadamente, ya que en caso de parálisis, congelamiento o dormir, dichos turnos aumentarán considerablemente. Pokémon recomendados: defensores físicos. Y aquí, a diferencia del resto de legendarios que hemos visto, podemos notar que Entei tiene solamente ataques físicos, por los que nuestros mejores candidatos serán defensores físicos. Y no te recomiendo llevar un Charizard. Cazador. Sumado a lo anterior, una buena opción para complementar tu captura es llevar a tu Pokémon cazador preferido, o en caso de no tener ninguno, puedes llevar uno de tu aventura y enseñarle el movimiento falso tortazo. De esta forma podrás dejar a un PS de vida al gran León Errante y la probabilidad de capturarlo será mayor. Y en lo personal, y lo repito nuevamente, una estrategia que ocupo mucho es llevar a mi siempre fiel Arbok, ya que tiene un movimiento sumamente útil, el cual es deslumbrar, que tiene un 100% de probabilidad de paralizar al rival. Con esto los evitamos el dormirlo cada ciertos turnos y despreocuparnos totalmente de ese apartado. Además de que tiene el movimiento chirrido, que baja en 2 niveles de defensa física del rival.
Ideal para luego de eso enviar a tu Pokémon cazador preferido y dejarlo a un PS con falso tortazo. Y si bien Chirrido tiene un 90% de precisión, al equipar el objeto lupa su precisión aumentará considerablemente, dejando un muy pequeño margen de fallar. Y quizás se pregunten, pero Mesina, ¿por qué está Samurott ahí? Y bueno, la respuesta es sencilla a la vez que práctica, ya que Samurott puede aprender tanto a negar como falso tortazo, por lo que me resulta sumamente cómodo ocupándolo en ese tipo de rol. Aparte que tiene mucho más ataque que Smeargle, por lo que su falso tortazo es mucho más efectivo. Ahora también tiene Sabrelon, que hace aún más daño que Samurott, pero no cuenta con acceso a negar. Pero sin ir más lejos, lo importante es que siempre la decisión final será tuya. Tienes muchas opciones para elegir, quédate con la que más te guste. Pokéball ideal, Velozball. Ratio de captura 5. Ideal en el primer turno. Ensueño Ball. Ratio de captura máximo 4. Ideal cuando el Pokémon enemigo duerme. Turno Ball. Ratio de captura máximo 4. Ideal cuando la batalla se prolonga. A los 11 turnos alcanza su potencial máximo, que si tienes dudas, al igual que muchos dentro del juego, es una información confirmada por Q, administrador en el foro de PokéMMO, 100% legal. Y aquí tenemos un truquito, ya que desde ahora voy a incluir la Maya Ball, únicamente con anegar, ratio de captura 3,5, ideal cuando el Pokémon enemigo es de tipo agua o bicho. Lo importante es que si ocupas anegar, como te dije anteriormente, la Maya Ball lo detectará como tipo agua y aumentará su ratio de captura. Y por último, y claramente, la mejor Ball posible en cuanto a legendarios con buena velocidad se trata. Rapid Ball. Radio de captura máximo 4. Ideal cuando el Pokémon enemigo tiene 100 o más de velocidad base. Y como les he dicho anteriormente, esta es una Ball igual de efectiva que la mítica Turno Ball, pero con la diferencia de que esta sirve desde el primer turno, siempre y cuando el Pokémon a capturar tenga 100 o más de velocidad base según la Pokédex. Y como Entei tiene justo 100 de velocidad base, queda en el rango perfecto para poder ocupar la tan aclamada Rapid Ball. Así que ojito, ojito. Y una vez terminada la sección de Pokéballs, vamos con habilidades recomendadas. ¡Eso! ¡Y sigue arrancando, gualero asqueroso! ¡Métete ese chance en el... Oye, relájate, Mesina PvP. ¿Qué haces por aquí? Ah, hola novata. Estaba siguiendo ese gualero cobarde. 6 wall y ni manos tiene para saberlos ocupar. ¡Basura miserable! Ah, ya. Pero igual deberías de relajarte un poco. Te hace mal estresarte por tan poquito. ¿Estresarme? ¿Y quién te dijo que estoy estresada? No, nomás yo decía. Oye, ¿qué tanto ruido andáis haciendo? ¿Se te perdió el ejército acaso? ¿Qué dijiste? Mira, y aparte de gritona, saliste sorda. Listo, de aquí no te vas. PvP aquí y ahora. Ya, démosle al toque. Oye, ahora no. Relájense un poco. Ahora no. Dejen eso para el Mesina Verso. Aparte ahora estoy grabando un video. Ah, tenés suerte, soldada. ¿Te salvaste? Ya, chao. Me voy a echar unas carreritas. Nos vimos. ¡No! ¡Tú no te vas a arrancar! ¿Me escuchaste? Ah, no creo que eso vaya a terminar bien. Chicos, ya que estamos en esto, los invito a ver los shorts del Mesina Verso, una miniserie con una historia de varias mesinas de distintos universos, que actualmente está en emisión y que en estos días empezaré a retomar. Y no olviden verse los videos hasta el final, ya que hay mucho lore oculto en la mayoría de los videos. Les dejaré el link de los shorts del Mesina Verso en la descripción del video, para que vayan a ponerse al día. Y en caso de que te guste, unos comentarios de apoyo nunca están de más, ya que así le dedicaré más horitas a este pequeño proyecto. Ahora sí, retomemos el video. ¿En qué íbamos? Ah, sí, habilidades recomendadas. Si vas con un Pokémon con la habilidad Enjambre, Iluminación, Tramparena o Indefenso primero en tu equipo, hará que aparezcan 10% más de Pokémon salvajes. Eso dará más chances de encontrarte con él. ¿Y quién lleva esa habilidad? Cualquiera de estos chiquillos. Así que en el GTL solo asegúrate que tengan la habilidad y ya. Enjambre, Iluminación, Indefenso y Tramparena.
así que tienes para elegir de sobra en caso de que quieras más encuentros con Pokémon salvajes. Ahora, dentro del mismo apartado de más opciones para Pokémon salvajes, tenemos a nuestros siempre bien recibidos, señuelos comunes. Aumentan en un 10% la tasa de aparición de Pokémon salvajes y especies extrañas. Este objeto es sumamente barato y por lo mismo muchos lo ocupan mientras buscan legendarios, ya que puedes buscar especies raras y quizás puede que alguno te salga shiny. Como dijimos, la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de señuelos, ¿cómo no mencionar a nuestro siempre desperdicio de dinero? Señuelo legendario. Aumenta en un 30% la probabilidad de aparición del Pokémon legendario errante. Y bueno, si es la primera vez que ves este tipo de videos, probablemente no sepas mi opinión sobre este señuelo, pero te lo resumiré completamente. Es una pérdida de dinero demencial. Es como si apostaras 10 millones de Pokédólares a que un Metapod le gane en una carrera a un trozo de caca. 0% recomendado. De hecho, tengo un video hablando de eso. Te dejo la etiqueta en la esquina de la pantalla por si quieres ir a verlo. Y si aún así tienes dudas, entonces ve y cómprate unos cuantos. En total ahora igual están mucho más baratos que antes, así que no creo que duela tanto la pérdida de dinero. Messina y Asociados no se hace responsable de las malas inversiones de su público. Y ya casi estamos llegando al final, así que atento. Y como último detalle adicional, cada vez que captures a uno de los 3 perritos legendarios, Suicune, Raikou o Entei, estos te otorgarán 20 plumas arcoíris. Objetos que servirán únicamente para subir o bajar los IVs de nuestros perritos legendarios, para hacerlos totalmente competitivos. Y ahora igual te voy a dar un buen consejo. Si acabas de atrapar o comprar alguno de los 3 perritos legendarios, te recomiendo totalmente comprar plumas arcoíris en el GTL, ya que actualmente su precio es ridículamente bajo y por menos de 40.000 Pokédólares podemos aumentar al máximo los IVs de nuestros perritos rostizados. Así que aprovecha y compra las plumitas necesarias. 100% recomendado. Y listo. Con esto acabamos de terminar el último de los 6 videitos sobre los legendarios errantes. Hasta el momento, ya que probablemente en un futuro no muy lejano lleguen los legendarios de otras regiones. Y en caso de ser así, estaré atenta para poder traerle la información fresquita. Aunque este no es para nada el final del video, ya que te invito amablemente a que si quieres divertirte un ratito y ver si realmente eres un buen entrenador Pokémon, te pases por los shorts del canal, donde encontrarás mi sección de Ayúdanos a descubrir al Pokémon secreto. ¿Estás listo? ¡Vamos! Y también la de ¿Cuánto sabes de Pokémon? Con Messina. Tienes 5 segundos para responder. ¿Estás listo? ¡Vamos! Para que pongas a prueba tu talento como entrenador Pokémon. Además, tengo disponibles videos iguales a este, pero con otros legendarios, como lo son Encanto al resto de aves legendarias. Y cómo no mencionar a Yoto. Así que ya puedes ver los consejitos para capturarlos a todos. Y como siempre, te recuerdo, en los videos principales podrás encontrar desde buscar toda la ropa obtenible dentro del juego para andar facherito, tanto en la región de Kanto, Yoto, Hoenn y Sinnoh hasta el momento. También evaluaciones de farmeos como lo son los gimnasios y orbes elementales. Incluso entrenamientos de IVs y EVs, guía actualizada sobre crianza, guía sobre bases secretas y más. Todo al alcance de un clic. Y en caso de que en algún momento se modifique la salida de los legendarios o alguna información relevante, lo dejaré como mensaje fijado, para en caso de haber cambios, de igual forma sirva este video. Y por último, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes. Y si te gusta mucho el contenido y quieres apoyarme aún más, te invito a ser miembro del canal, ya que así tendrás muchas ventajas, como ver los videos que se publican antes y tener insignias exclusivas, aparte de salir al final del video, como lo haré en este caso. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias a todos ustedes y como no, saludos especiales a todos estos pececillos que están como miembros del canal. Siguiendo por, obviamente, nuestros pájaros osados. Mew, el loquillo. Mr. Shishibukai. Julián Torosian. Y por supuesto a nuestros vecinos legendarios, que ahora son 2. Aumentamos el doble. Felipe Cautín. Tintín Pirulín. Y Gunchiken Rap. Yeah Rap. Yo. Y si te sirvió esta información, no olvides suscribirte y darle a like para estar atento a futuras informaciones y guías, lo que salga primero. Y sin nada más que decir, se despide su siempre fiel
Casa Legendarios Mesina. Hasta la próxima. Y si te quedaste hasta acá, pon estos emoticones. Así sabré que eres un vecino león volcán legendario de películas de verdad. Ahora sí. Chao. Sí, estuvo por aquí. Voy por ti, Mesina.